Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno. Buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por permitirme sentarme aquí frente a ustedes. Qué bueno que está por acá. Ministro, como que al gobierno en este cuatrimestre se le han juntado muchas dificultades. Está este tema de los transportistas, el tema de los combustibles en sentido general, el tema de la energía eléctrica, parece que vamos a tener un final de año apagado o muy afectado, y un final de gobierno también afectado por el suministro de energía eléctrica, además de que no vamos a tener el pacto eléctrico, pero se han juntado como una serie de problemas las tensiones con Estados Unidos a partir del ejercicio soberano hecho por el país de establecer relaciones con China. Y esto, además del tema de deuda presupuestario, con la llegada de octubre, que hay que formular presupuesto, la Junta que necesita más dinero, que hay una serie de elementos ahí que me gustaría su lectura como un hombre de experiencia en el Estado y en la dirección política del PLD. Bueno, veo que iniciamos este primer inning con una alta celeridad en su brazo, pero si no hay mucho que buscar ahora con las inundaciones, si no afecta el resultado, que también a veces hay que adicionar muchos recursos. Pero yo pienso que aunque momentáneamente son temas que provocan alguna tensión, son temas que el presidente ha trabajado estratégicamente, como el caso energético, o sea, con Punta Catalina, o sea, que son soluciones que él entregará dentro de su mandato. E igual el tema de transporte es un tema que también él lo ha trabajado de manera importante. Hemos visto cómo recientemente se ha terminado la línea del metro, el teleférico, la constitución del Intran, que tiene un rol que jugar. En el asunto presupuestal ha sido muy celoso de trazarse una meta de evitar el déficit fiscal y la ha ido cumpliendo. O sea que, de mi punto de vista, y si sacamos lo que usted dice quizás de la burbuja momentánea, esta gestión del presidente Medina ha sido mejor que la anterior, desde el punto de vista económico, institucional. Por ejemplo, un tema como el de la titulación de la reforma agraria, que nunca nadie había enfrentado ese tema, él lo ha ido resolviendo. La participación de la microempresa con acceso al crédito, su pensamiento que durante muchos años postuló, de ir a los sectores más pobres y emprendedores. O sea que el 911, que se extiende periódicamente a todo el país, el trabajo de él en los hospitales, cómo ha reconstruido y están en proceso, cerca de 50 hospitales, los centros de diagnóstico que son fundamentales para los centros de atención primaria y el tema de salud, el tema de educación, la siembra de escuelas, la tanda extendida. O sea que yo, de mi punto de vista, entiendo que si usted pasa el balance, su primer gobierno fue bueno, que le mereció una reelección. Sin embargo, este gobierno para mí es superior. Pues hay que reelegirlo entonces. De realización. No, yo digo, comparándolo con el crédito que provocó su primera gestión de 4 años, entonces esta es una gestión realmente que ha sido muy productiva. Pero no es una burbuja momentánea el tema eléctrico. Bueno, pero le digo, tiene solución, o sea, no es un tema que él se descuidó, sino que él se ha trabajado y cuando culmine Punta Catalina, pues será un aporte sustancial al problema energético. Cafecito Santo Domingo. Vamos al café, sí, vamos al café. Sí. Mira una cosa, el doctor Marín es un médico reputadísimo, de los mejores del mundo, el doctor Marín. Ahora, con relación a la cápsula de hoy,
Desentonó. ¿Esto es una taza o un pozuelo? Un pozuelo. Doctor Marín, este es un Muchas gracias. pozuelo, pero no necesariamente está lleno. Hoy, bueno, háganle caso siempre, pero hoy un chinchín menos. Doctor, café siempre bueno. Ministro, Mejor del mundo. como Para leer informes y libros es imposible sin tomar café. Sin tomar café, no, hay que tener claridad. ministro, además Está de la despierto. responsabilidad de Estado que tiene, es una persona que ha estado vinculada siempre al estudio, a la cátedra, y se mantiene actualizado. Viendo la situación de República Dominicana, con estos momentos, tránsito, como quiera llamársele, de dificultades, ¿verdad? Es que se está agotando para República Dominicana y entraría a República Dominicana el ciclo de gobiernos liberales en la región, las dificultades que a nivel mundial de, digamos, de pelea o lucha de intereses entre Estados Unidos, China, vamos a decir, los deslindes que a nivel de Europa, cada quien en su lado, tú mandas por allá, yo mando por acá, yo controlo. Como República Dominicana, viéndolo hacia el 2020, las elecciones que vienen ahí, al Partido de la Liberación Dominicana, que es un gobierno liberal, que ha producido cambios sustanciales en cuanto a modernización del Estado y todo esto, ¿se le agotaría el ciclo ya en el 2020 o es posible que continúe en el poder? Camejo habrá leído a Fernández hoy. ¿Usted tuvo Bueno, tiempo? Ya me lo comentaron, tengo que leerlo, Ah, ok. obviamente yo lo leo porque El siempre artículo del expresidente son- Leonel son Fernández. artículos Sí. sino muy interesantes Sí. desde el punto Siempre. de vista de la academia y de un político experimentado. Pero, o sea, desde que tenga tiempo, hoy cuando salga lo leo inmediatamente. Pero yo no creo que se haya agotado el caso del PLD, de su gobierno, este caso del presidente Medina, por lo que le comentaba inicialmente a Cristian sobre las realizaciones, cosas concretas, o sea, cómo el presidente Medina se estaba orientando por un plan de gobierno. Él mismo lo dijo en estos días, yo no he estado improvisando, yo estoy ejecutando las ideas que me formé para venir al gobierno. Obviamente que sí a nivel mundial y quizá a nivel de la región se plantea diríamos, el caso de los ciclos, que no me puedo ahora referir porque no lo he leído el artículo del presidente Fernández, pero en esto yo estuve leyendo a Joaquín Estefanía, que es una autoridad, un académico español, o sea, muy seguido, un articulista durante muchos años del periódico El País, pero un intelectual. Y él publicó un libro llamado 50 años de rebeldía, que parte desde la revuelta de París del 68, París, México, fueron fundamentales, Praga y los centros académicos. Entonces, parte cómo a partir de ahí se inicia una nueva cultura política, porque hubo cuestionamiento a toda práctica o régimen autoritario, de izquierda o de derecha, cómo ese espíritu juvenil transformó la cultura y el desempeño político, pero sí plantea que a partir de ahí, a cada acción de rebeldía o de movimiento progresista, siempre ha correspondido una reacción de derecha. Y él plantea que actualmente en el mundo impera una reacción de derecha y pone como ejemplo el caso de Donald Trump. O sea, dice que todo movimiento de los neocon, de los conservadores, cuyo liderazgo estuvo como ideólogo estuvo Alvin Kristol, todo un intelectual que en su inicio fue troquista, pero luego pasó a liderear a la derecha norteamericana, donde vino el movimiento de Reagan, sobre todo, el reaganismo, y luego ahora con Trump. De tal manera que se plantea, o sea, se postula que el ciclo actual es un ciclo conservador,
en términos generales. Ahora, obviamente que nunca todo es absoluto, siempre hay particularidades, hay, diríamos, expresiones relativas que tienen su propia fuerza por su propio quehacer y su apoyo local. Por ejemplo, el caso de Bolivia con Evo Morales, mantiene un liderazgo por sus realizaciones, y en el caso nuestro por el caso del presidente Medina. Yo no sé si es una advertencia que hace el presidente de su partido, el doctor Fernández, en este sentido, pero como quiera que sea válido, en el sentido siguiente: el PLD tiene, y él habló ahí de Lula, PT, en Ecuador, en Venezuela, o sea, Cristina Kirchner en Argentina. Esos liberales de izquierda, Nueva Revolución, todas esas calificaciones, adjetivaciones que se dieron. Pero el PLD va para 16 años corrido con 2 personajes. Es más o menos, se parecen en algo, ¿no? No tienen los errores de Venezuela, eso es un horror, más que error, ni la particularidad de Argentina, pero son 16 años con 2 figuras y con todo el poder. Ahí sí hay un elemento común, que desde el 6 el PLD tiene todos los poderes y los usa. Entonces, hay una situación de un aire en la zona de cambio, y en el país se juntan una serie de factores pese a los señalamientos que usted hace de la administración Medina. Pero hay muchos elementos que se juntan, además, le reitero, de la tensión con el que entiende que es dueño de la zona, que es Estados Unidos. Bueno, yo le diría que el problema a enfrentar por el PLD, de mi humilde punto de vista, es el problema del propio partido, es el de la unidad interna. Porque por realizaciones en estos 20 años está ahí el balance y se puede hacer la comparación con otros gobiernos, y realmente la diferencia está a favor del PLD, muy grande. Es decir, que el gran reto para el PLD continuar en el gobierno, desde el punto de vista democrático, de que el ciudadano pueda emitir su veredicto, es preservar su unidad interna. Ese es el problema, o sea, que debemos enfrentar. Que está afectada. Exacto. Pero no por falta de realizaciones ni logros, sino por el problema político interno, que yo le he caracterizado una especie de dicho que tenemos un menú, y ver dentro de ese menú cuál es la garantía de la unidad interna. Yo he dicho que el presidente Medina ha tenido, diríamos, la situación de una especie que he dicho de injusticia constitucional, porque en la reforma de la Constitución, o sea, no se debe establecer su exclusión individual, sino que lo que estamos postulando por esto, y yo incluso hice una carta, era para establecer un sistema de 8 años, y sin embargo, luego de que se proclamó la Constitución, él solamente tiene 4. Pero no se le impuso, es una iniciativa de él para que le permitieran una nueva posibilidad de poder decir que no se iba a repostular. No es un partido de oposición que le impone, es una iniciativa de él para que el otro sector del partido asumiera la repostulación después que él tanto la negó. No es una imposición externa. Cristian, yo le diría que una situación interna de una organización no debe determinar el diseño de una constitución que es para todos. O sea, que eso no debió... bueno, el caso es que le digo que está en la Constitución. Yo lo veo que no se fue justo en este caso, pero es parte del menú. El presidente Medina con esas condiciones. Luego está el presidente Fernández, un líder político con talento y con realizaciones. Luego, en el menú aparece Margarita Saño de Fernández, que en las mediciones que uno conoce siempre aparece en tercer lugar. Pero luego hay un grupo de dirigentes experimentados del PLD
muchos de ellos desde los inicios, con mucho talento y mucha capacidad, que son un relevo que prometen ejercer con éxito ese relevo. Entonces, hay varios con esa potencialidad que tienen también derecho a ser tomados en consideración. Entonces, ese es el menú. Una observación muy empírica. No estamos viviendo la época Danilo, Leonel, Leonel, Danilo, como ocurrió en otros tiempos, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, eclipsaron otros liderazgos y esa gente que era de su misma generación o que le llevaban una generación, digamos, 10 años, se fueron y no pudieron subir a lo máximo en el liderazgo. No estamos viviendo una época en el PLD en que Danilo Medina, Leonel Fernández se van a llevar consigo a un grupo de gente y no van a tener la oportunidad. Yo le respondería con lo que dije inicialmente. De ese menú hay que ver cuál es la opción que garantice la unidad del PLD. Porque la sociedad ha cambiado. O sea, la sociedad americana no es la sociedad de Balaguer, ni de Juan Bosch, ni de Peña Gómez. Es otra sociedad. El mundo ha cambiado. Es decir, hoy los partidos tienen que ser muy cuidadosos. Porque hay una alta presencia de personalización de la política, donde el electorado, una parte del electorado importante, no podemos ser absoluto, una parte importante, no vota por los partidos ni por los programas, vota por la confianza que un candidato despierta en ellos. ¿Cuál es la opción que garantiza la unidad? Por eso pienso... Usted ha insistido, ya lo ha mencionado 2 veces. ¿Cuál es esa opción que garantiza la unidad? ¿Cuál es esa salida que usted ve a esta dificultad de su partido? No la tengo individualmente, tengo la preocupación y quizás la orientación, pero creo que de manera seria esto debe pasar por un diálogo entre el presidente Fernández, el presidente Medina y el comité político. Es decir, viendo con una perspectiva histórica, viendo las realizaciones que se ha hecho en beneficio de la sociedad dominicana, cómo preservar la continuidad de esas realizaciones. Yo pienso que es ponernos a la altura de las circunstancias, es trascender lo individual, lo personal y un poco ver la sociedad y evitar, diríamos, ese determinismo histórico que el propio Bosch llegó a calificar de los comportamientos de las pequeñas burguesías, y la guerra de la restauración fue un ejemplo de todo esto. Es decir, los restauradores lograr esa gran jornada histórica de recuperar nuestra soberanía e independencia, luego entraron en fricciones y eso impidió que el programa progresista azul pudiera desarrollarse. De tal manera que tenemos eso por delante. Y en política uno ha aprendido bajo la orientación del líder fundador que siempre los fenómenos sociales y políticos hay que verlo como proceso. Y el actual proceso, los actuales comportamientos no son buenos. Tenemos que reencauzar este proceso hacia finalidades que nos puedan satisfacer. O sea, no podemos ser indiferentes. Por eso planteo que el diálogo democrático, el diálogo de las 2 figuras más importantes y el comité político tienen que producirse de manera abierta, clara, transparente. Pero en la reunión del comité político reciente, hace una semana, ¿qué se habló ahí de importancia para el partido a futuro y para el país? ¿Qué se habló? Pues sabe que hay una agenda sobre los temas electorales. Pero se puede colocar un turno. Ahora, lo que sí pienso que también, cada cosa a su momento. O sea, uno lo que hace es quizás anticiparse, pero necesariamente ese momento va a llegar. Lo que yo pienso que no debe ser tan tarde que impida que el proceso pueda ser encauzado. No puede ser a marzo, ¿verdad? No puede ser tan tarde. No puede ser a marzo, a propósito de bueno, que sea tarde. Ya usted me ha dicho, quizá marzo sea la fecha, usted me lo ha recordado, pero lo que creo que es un momento determinado, sea en marzo, sea en abril, ahora, sea en febrero, el tema tiene que ponerse en la agenda. ¿No sería más fácil respetar la institucionalidad de que los que tengan la posibilidad de aspirar y postularse conforme a la Constitución y las leyes lo hagan,
y que el PLD actúe conforme a la Constitución, las leyes y sus estatutos. ¿Eso no sería más fácil que el estar inventando fórmulas que subvierten las instituciones? Bueno, es bueno que usted me lo planteara porque tampoco estoy diciendo que se desconozca la institucionalidad. Lo que estoy planteando es que con tiempo, dentro del marco democrático, yo le diría establecer reglas, entonces que todos aceptemos, métodos democráticos, una reglamentación, sobre todo en este caso, que todos nos comprometamos con ella a seguir. Es decir, bueno que usted me lo dijera porque quizás eso puede haber sido inventado. Bueno, eso va a requerir conversar y ver el futuro del PLD, porque no solamente es tomar una decisión mecánica, hay que ver qué impacto eso puede provocar en la organización, qué impacto puede provocar. Porque ¿qué sería una decisión mecánica? Debe darse lo que alguna gente ha planteado, que a veces se da como una actuación inteligente, como destructiva. Entonces, en este caso es cómo tomamos una decisión inteligente, constructiva, racional, contemplándolo todo, porque no es solamente sería una suma aritmética, sino sería una suma de ganar y ganar. O por lo menos hacer el esfuerzo, tratarlo de que se pueda lograr. Yo pienso que eso en el PLD no es una tarea difícil, porque toda la historia del PLD ha llevado a que siempre se llegan a acuerdos, sobre todo en los últimos 20 años. Hay una base cultural política que crea, diríamos, un privilegio por lo colectivo, por la organización y sobre todo por el ciudadano, por la sociedad y un sentido de la historia. La historia va a jugar en un momento determinado y va a establecer responsabilidades. Ahora, ese comité político que supone la suma de la inteligencia, ¿no? La gente de experiencia, de mayor formación, etcétera. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Uno lo que ve es que domina el presidente de la República. Llámese Leonel Fernández en un momento, Danilo Medina en otro momento. Como que la capacidad del aporte de sobreponerse a los intereses individuales, como que han mermado. Yo no sé si por la transformación numérica o de cambio de personas en el comité político, pero uno nota que se impone la voluntad del presidente, no importa el nombre que tenga. Bueno, lo que yo pienso que se ha entendido que a los presidentes hay que dejarlo cumplir con su programa de gobierno, porque de hecho son los que fueron votados para esos fines. Lo que la dirección política debe asumir, diríamos, son ciertos controles del punto de vista de mantenernos dentro de un marco general de los principios, pero de manera concreta lo que siempre se ha tratado es que los presidentes puedan actuar en base a sus responsabilidades, porque son los que van a rendir cuenta al país y van a rendir cuenta al Congreso. Pero yo no me refiero exactamente a involucrarse en las políticas de gobierno, sino decisiones partidarias que uno nota que se hace a la voluntad del que ocupa en ese momento la presidencia, del que da los decretos, para hablar más directamente. Yo pienso que no necesariamente por eso, sino quizá influenciado por lo anterior, de que hay que preservar cierta autonomía a los presidentes, porque, por ejemplo, hay un asunto que es la dignidad y los principios que se mantienen. Y en un momento determinado cualquier miembro del CP adopta una posición que no necesariamente es la que pudiera tener de la anuencia de los grandes líderes. Es decir, yo le he hecho a usted un cuadro ahora que no es un cuadro que todo el mundo lo pinta así. Le he hecho todas las opciones posibles y creo que en esto soy honesto, porque a veces hay cosas que se soslayan. Yo he dicho todas las posibilidades. Mire, en 20 segundos que nos quedan, ¿se debe conocer la carta de la queja de los senadores en el comité político y que Franklin Almeida tenga que responder ante el comité político por lo que ellos consideran irrespeto a su trabajo? Yo pienso que cualquier reclamo
de compañeros, en este caso de senadores, hay que conocerlo. O sea, pienso que eso no daña, sino que beneficia, sin, diríamos, eliminar a la persona en la cual pueda ser cuestionada, porque el PLD se intuyó desde el principio el problema de la crítica y la autocrítica. Entonces, y las sanciones. Sí, claro, en estos casos se trata, como en un sentido metafórico se ha dicho, desde la crítica que veíamos que enabulaba el camarada Mao, decía, hay que curar la enfermedad, no matar al paciente. Es decir, ver el problema pero sin matar al paciente, porque tampoco se trata de eso. Pero sí hay que tratarlo porque significaría disciplina y se intentaría establecer, diríamos, límites sobre eternar juicio que no se correspondan con el respeto debido a los compañeros. O sea, Gracias. en este caso es tratar la enfermedad pero no matar al paciente. Gracias, Camejo. Muchas gracias a usted. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.